Cuando abrí la puerta aquella tarde, mis manos se helaron como si el tiempo hubiera regresado para herirme otra vez. Ricardo, el hombre que me llamó ridícula y me abandonó con un bebé en brazos, estaba frente a mí, envejecido, pero aún con el mismo peso en la mirada. Bajó los ojos y murmuró: «Necesito ver a mis nietos. Es cuestión de vida o muerte». El aire se volvió espeso, y sentí mi corazón golpear como un tambor a punto de estallar. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una voz desconocida surgió detrás de él, cortando el silencio. «Ricardo, no hagas eso. Si tú también has cargado cicatrices que nadie ve, quiero decirte algo de corazón: no camines sola. Aquí en este canal compartimos historias que nos recuerdan que el dolor puede transformarse en esperanza, y que la fe puede levantarnos incluso en los días más oscuros. Suscríbete ahora y quédate conmigo, porque, juntos, vamos a descubrir que incluso en el silencio existe valentía». Respiré hondo antes de hablar, pero mi voz salió firme, cargada de años de silencios tragados. «Me dejaste sola cuando más te necesitaba. ¿Y ahora vienes a pedirme algo?», pregunté sin bajar la mirada, como si mis arrugas hablaran más que mis palabras. Ricardo, con los hombros caídos, parecía más pequeño que el hombre arrogante que un día me dio la espalda. Mis nietos, a mi lado, se movían inquietos, intentando descifrar a aquel extraño. El aire olía a café frío y recuerdos amargos. Cada segundo era una eternidad. No tenía frente a mí solo a un hombre, sino al fantasma de toda una vida. Ricardo levantó la mirada lentamente, y en ese gesto vi no solo vejez, sino miedo. No era puro arrepentimiento, había algo más profundo, casi invisible, que devoraba su alma. Sus ojos evitaban los míos, como quien teme ser desenmascarado. Mateo cruzó los brazos y preguntó en voz baja: «¿Quién es ese, abuela?». Isabella guardó silencio, apretando los dedos como si sintiera que aquella escena escondía algo mayor. Tragué saliva, pero no respondí. La respuesta pesaba demasiado para soltarla de una vez. Ricardo parecía implorar tiempo. Y yo sabía que el tiempo era lo único que quizá no teníamos. Los recuerdos me golpearon como un puñetazo, él cerrando la puerta de un portazo, yo con Sofía recién nacida en brazos, y las palabras crueles resonando ridícula. Nunca lo olvidé, nunca. El dolor se convirtió en cicatriz, pero aún ardía. Y ahora, ese mismo hombre, con el cabello ralo y la piel marcada, volvía a mirarme pidiendo lo que jamás tuvo derecho a exigir. La indignación me quemaba por dentro, pero había algo nuevo, una sombra en sus ojos. No era solo vergüenza, era miedo, un miedo que parecía más grande que yo, y eso me desconcertaba. Respiró hondo, con voz temblorosa: «No he vuelto solo por mí». Las palabras salieron como un hilo, frágil, pero cargado de urgencia. Cerré los ojos un instante, intentando absorber lo que quería insinuar. Dolía pensar que tal vez había algo que yo no sabía, una historia que nunca me fue contada, pero la rabia gritaba dentro de mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio? Mi corazón latía tan fuerte que se oía en la sala. Sofía, al fondo, se acercó despacio, reconociendo ese rostro. Vi en sus ojos una mezcla de repulsión y curiosidad. El silencio se apoderó del lugar. Escuché el ruido del reloj en la pared, cada tic-tac como una acusación. Él temblaba, y pude ver el sudor corriendo por su frente, incluso en aquella tarde fría. «Elena, tenía que volver», dijo con voz ronca, casi suplicando clemencia. No hubo lágrimas, solo el peso seco de la confesión, pero algo en su tono sonaba roto, como si alguien lo hubiera empujado hasta allí. Mis nietos se miraron inquietos. Era como si presintieran que lo que estaba por revelarse podía cambiarlo todo, y yo, aunque quería echarlo, no pude mover los pies. Mateo fue el primero en romper el silencio. «Abuela, ¿quién es él?». La pregunta resonó como un cuchillo. Miré el rostro inocente de mi nieto y entendí que la vida estaba a punto de traer verdades que intenté esconder por décadas. Isabella dio un paso al frente, sus ojos fijos en Ricardo,
como si ya hubiera adivinado que había lazos de sangre en esa figura abatida. Mi pecho ardía, no quería decirlo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Ricardo suspiró, con la boca entreabierta, como si fuera a hablar, pero dudó, y ese silencio fue aún más cruel. Ustedes no entienden, empezó, con voz vacilante. Cerré los puños. No quería escuchar excusas, no quería justificaciones, pero había algo en la forma en que miraba alrededor, como si temiera ser observado, como si no estuviéramos solos en aquella sala. El peso de una presencia invisible me heló la piel. Era más que arrepentimiento, era persecución. Y, por un segundo, pensé si aquella sombra era real o fruto de su decadencia. Lo que me perturbaba era la sensación de que no fingía, y eso me hizo dudar de todo. De repente, un estruendo vino de la calle, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Todos giramos el rostro al mismo tiempo. La tensión se multiplicó. Ricardo palideció de inmediato, y su respiración se volvió agitada. Ellos no pueden saber que estoy aquí, murmuró, casi sin voz. Me estremecí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué un simple reencuentro se transformaba en amenaza? Mis nietos se encogieron en el sofá. Sofía me miró con ojos firmes. Y supe, esa historia estaba lejos de ser solo abandono. Las palabras de Ricardo resonaron en mí como ecos de un pasado que nunca cicatrizó. Cerré los ojos y, en segundos, fui arrastrada de nuevo a aquella noche en que me llamó ridícula. Lanzó mi anillo sobre la mesa y cerró la puerta de un portazo. Yo sostenía a Sofía en brazos, tan pequeña, tan frágil, mientras el silencio de la casa me devoraba. Lloré sin hacer ruido, porque no quería que mi hija sintiera el peso de mi dolor. Recuerdo el frío de aquella madrugada y la promesa que me hice nunca más depender de nadie. Esa promesa se volvió muralla. Esa muralla me sostuvo. Y ahora, frente a él, veía grietas que nunca esperé enfrentar. Pasé años creyendo que había huido por cobardía, que eligió el camino fácil, dejándome con la carga de la vida. Hice de las lágrimas fuerza, transformé mi soledad en valentía. Le enseñé a Sofía que el silencio puede ser armadura, pero también prisión, y aun cuando mi corazón rogaba por respuestas, aprendí a seguir adelante, porque la supervivencia no permite pausas. Ahora, mirando a ese hombre encorvado, noté algo distinto. No era solo arrepentimiento. Sus ojos cargaban historias que nunca llegaron a mí, historias que tal vez fueron silenciadas por alguien que no quería que supiera la verdad. Sentí una mezcla amarga de indignación y curiosidad. Quería echarlo de allí, pero había una pregunta ardiendo en mi mente. ¿Por qué parecía tan aterrorizado? No era el miedo de mirarme a la cara, era miedo de algo invisible, algo escondido detrás de aquel reencuentro. Mi corazón golpeaba fuerte, y noté que respiraba demasiado rápido. Mis manos sudaban, a pesar del frío. Cada gesto suyo me parecía un enigma, y, al mismo tiempo, cada silencio gritaba como una súplica de auxilio. Yo, que pasé la vida sosteniendo a otros, ahora estaba frente a un hombre que imploraba amparo. Sofía entró en la sala despacio, los ojos entrecerrados de rabia. «Mamá, ¿qué hace él aquí?», preguntó con una voz que temblaba, no de miedo, sino de rencor. Ricardo intentó responder, pero tartamudeó, como si cada palabra pesara una tonelada. Vi la rabia de mi hija transformarse en desprecio, y comprendí que sus cicatrices eran tan profundas como las mías. Isabella y Mateo lo observaban todo como si fuera una escena arrancada de un libro prohibido. No sabía si debía proteger a mis nietos de la verdad o dejar que vieran las sombras que rondaban nuestra familia. El dilema me desgarraba. El recuerdo volvió una vez más, insistente, cartas nunca recibidas, puertas cerradas, murmullos de vecinos. ¿Será que él había intentado volver antes? ¿Será que alguien lo detuvo? La duda era como un cuchillo, cortando certezas que guardé por décadas. Recordé noches en que sentí que alguien se detenía en la calle, mirando hacia mi ventana, pero nunca tuve el valor de confirmar. Ahora,
esa sensación regresaba. Ricardo no parecía solo culpable, parecía perseguido, y eso me hizo temblar, porque, si decía la verdad, ¿quién tenía interés en mantenernos separados? Me senté en el sillón, intentando recuperar el aliento. La sala parecía encogerse, cada sombra en las paredes cobrando vida propia. Ricardo, ¿por qué ahora?, pregunté, sin poder controlar el tono acusador. Él abrió la boca, pero dudó. El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Sofía cruzó los brazos, como si dijera con el cuerpo: no lo necesitamos. Pero mis nietos se inclinaban hacia adelante, fascinados y asustados. Era como presenciar un secreto familiar materializándose frente a sus ojos. Y supe que, desde ese momento, nada volvería a ser igual. Ricardo respiró hondo y empezó a balbucear. Yo intenté. Su voz se apagó, pero el dolor en su rostro era evidente. Cerró los ojos, como quien lucha contra recuerdos imborrables. Quise gritarle que hablara de una vez, pero me contuve. Había algo en esa vacilación que me decía que no era simple, que tal vez la verdad fuera más cruel de lo que imaginaba. El miedo estampado en su rostro me golpeó de lleno. No estaba lista para escuchar, pero tampoco podía huir. Era hora de enfrentar lo que siempre estuvo oculto. Entonces, como si el universo conspirara para aumentar la tensión, un ruido vino del pasillo, pasos lentos, casi arrastrados. Miré hacia la puerta, pero no había nadie. Sofía abrió los ojos de par en par, los nietos se encogieron, y Ricardo se puso pálido como un fantasma. El silencio que siguió fue aún más asfixiante que el ruido. Sentí que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra historia, y, en el fondo, sabía que el pasado aún no había terminado de cobrar su precio. La puerta crujió de repente, y el sonido cortó el silencio como una cuchilla. Todos nos giramos al mismo tiempo, y una figura apareció en el umbral, una mujer alta, de cabello bien arreglado, ropa elegante y una mirada que mezclaba frialdad y arrogancia. Entró sin pedir permiso, como si tuviera derecho a invadir mi casa. «Ricardo, cállate», dijo, agarrándole el brazo con fuerza. Mi sangre se heló al darme cuenta de que no era una extraña, era su esposa actual, la sombra que lo acompañaba. El impacto en la sala fue inmediato. Sofía la miraba como quien finalmente reconoce al enemigo. Su mirada se posó sobre mí con desprecio calculado, como si me redujera a polvo con la simple fuerza de la indiferencia. No era solo celos. Había una arrogancia en quien cree tener el control de la verdad. «No sabes de lo que hablas, Elena», dijo con voz firme, pero envenenada. Apreté los puños para no temblar. Ella no estaba allí por casualidad. En cada palabra, sentía que escondía algo. Y Ricardo, encorvado, parecía aún más pequeño a su lado, como si hubiera perdido la voz. Su presencia resultaba más amenazante que su silencio. Mis nietos se encogieron aún más, y comprendí que aquella escena no era solo un reencuentro familiar, era una guerra no declarada, librada en miradas y frases cortas. Sofía, mi hija, se colocó a mi lado, como una muralla viva. «¿Quién es esa mujer, mamá?», preguntó Isabella, sin ocultar la rabia. No respondí, pero mi silencio fue suficiente. Sabía quién era, y sabía también que su presencia traía secretos que podían reescribir nuestra historia. El corazón me martillaba en el pecho. No quería, pero estaba lista para escuchar mentiras. Ricardo intentó balbucear algo, pero ella lo interrumpió con una mirada afilada como cuchillo. «No abrirás la boca, ¿me oíste?», dijo entre dientes, apretándole aún más el brazo. La tensión en el aire era insoportable. Podía escuchar mi propia sangre retumbar en los oídos. Sofía dio un paso adelante y habló firme: «En la casa de mi madre, quienes hablan somos nosotros, no tú». El rostro de la mujer se crispó, y por un instante percibí que no estaba acostumbrada a ser enfrentada. Aquella sala, antes acogedora, ahora parecía un campo de batalla, y yo, aún en silencio, sabía que debía resistir.
Entonces noté algo extraño. Ricardo sostenía un sobre arrugado en la mano, intentando esconderlo bajo el abrigo. Sus dedos temblaban como si ese papel pesara una vida entera. Ella también lo notó y trató de arrancárselo con violencia, pero en el movimiento brusco, el sobre cayó al suelo, deslizándose hasta mis pies. Mi instinto fue inmediato, me agaché y lo tomé antes de que ella pudiera alcanzarlo. Cuando mis manos tocaron ese papel, sentí que sostenía un pedazo perdido de mi propia historia. La sala entera se congeló. Ella avanzó furiosa, pero levanté la mano. No des un paso más, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Abrí el sobre con manos temblorosas, y dentro había una carta antigua, amarillenta por el tiempo. Eran palabras escritas por Ricardo, confesando arrepentimiento y pidiendo volver. Pero esa carta nunca llegó a mí. Mi respiración falló. ¿Quién la había interceptado? ¿Y por qué? La mirada desesperada de su esposa respondía antes de que pudiera decir una palabra. Había una verdad oscura a punto de revelarse. Ricardo empezó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, como un sollozo contenido por años. Elena, yo intenté, murmuró, pero su voz murió en la garganta. Ella lo interrumpió gritando. Mentira, ella no necesita escuchar nada de eso, pero su reacción desesperada solo confirmaba lo contrario. Sofía, con los ojos vidriosos, se volvió hacia mí. Mamá, él dice la verdad. No tenía respuesta. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía el dolor de décadas volvía a sangrar, pero, al mismo tiempo, una nueva cicatriz se formaba, la de descubrir que nunca tuve acceso a la verdad completa. El silencio volvió a caer, pesado, asfixiante. Yo sostenía la carta con fuerza, como si fuera un escudo contra lo que estaba por venir. Mis nietos me miraban, buscando respuestas que aún no tenía. La esposa intentaba recuperar el control, pero su máscara se resquebrajaba frente a todos. Yo sabía que aquello era solo el comienzo, que había mucho más escondido tras ese reencuentro. La verdad, al fin, estaba al acecho, y yo, aunque asustada, sabía que ya no podía huir. El sobre en mis manos parecía arder como fuego, cada palabra escrita allí quemando décadas de certezas. Leí en silencio las frases cortas, la caligrafía temblorosa de Ricardo pidiendo perdón, diciendo que intentó volver, que escribió muchas veces, pero nada de eso me había llegado. Mi corazón se apretó, y una lágrima solitaria bajó por mi rostro. Levanté la mirada y encaré a su esposa, que ahora sudaba a pesar del aire frío de la tarde. Fuiste tú, ¿verdad?, pregunté, mi voz sonando como un trueno contenido. Su silencio era respuesta, y en ese instante entendí. El abandono quizá no había sido solo suyo. Ella intentó reír, una risa forzada, pero la voz le falló. No seas ridícula, Elena, cartas viejas no prueban nada, dijo, intentando recuperar el control, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Sofía se acercó, tomada por la furia de quien cargó años de ausencia paterna. Tú destruiste la vida de mi madre y la mía, dijo, con voz firme como acero. Ricardo lloraba en silencio, mirando al suelo, incapaz de enfrentar los ojos de su hija. Isabella y Mateo observaban, sus rostros marcados por la confusión y el dolor de presenciar un pasado que ahora sangraba frente a ellos. La mirada de la esposa se volvió fría, como si quisiera borrar lo que ya estaba expuesto. Él nunca quiso volver. Siempre fuiste un error, dijo, escupiendo las palabras como veneno. Sentí la rabia subir por mi cuerpo, pero al mismo tiempo, una extraña paz me envolvió. Por primera vez, la verdad empezaba a aparecer, aunque doliera, y no iba a permitir que fuera enterrada de nuevo. Basta de mentiras, respondí, levantando la carta como prueba viva. Cada línea escrita allí era un testimonio contra la farsa, y el rostro de ella comenzaba a perder la máscara. Ricardo, sollozando, finalmente levantó la cabeza. Yo escribí todas esas cartas. Quise volver, Elena, pero ella nunca me dejó, confesó,
señalando a la mujer que ahora parecía cada vez más pequeña. El shock recorrió la sala. Sofía se cubrió el rostro, llorando entre rabia y alivio. Isabella apretó la mano de su hermano, buscando fuerzas. Sentí mi pecho arder, pero no de dolor, era la llama de la verdad arrasándolo todo. La mujer retrocedió un paso, como empujada por una fuerza invisible. Su voz perdió firmeza y en ese instante comprendí, su máscara estaba a punto de caer. Ella intentó darle la vuelta a todo. Está viejo, confuso, inventa cosas para hacerse la víctima, gritó, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Sofía, con la mirada penetrante, respondió, las mentiras no resisten al tiempo, y tú ya no puedes ocultar nada. Con cada palabra de mi hija, la farsa de esa mujer se derrumbaba. Vi en sus ojos no solo miedo, sino desesperación. Desesperación de quien sabe que la verdad, una vez expuesta, no se puede contener. Y Ricardo, con la voz entrecortada, murmuraba frases sueltas, como alguien que por fin se libera de cadenas antiguas. Mis nietos guardaban silencio, pero sus ojos decían más que nada. Estaban viendo, en tiempo real, la destrucción de una mentira que marcó generaciones. Isabella secaba discretamente una lágrima, mientras Mateo mantenía la mirada fija en mí, como si buscara respuestas que solo yo podía dar. Respiré hondo y me acerqué a la mujer, sosteniendo la carta frente a su rostro. Me robaste la oportunidad de elegir. Le robaste a mi hija el derecho de tener un padre. ¿Y ahora te atreves a hablar de error?, pregunté, cada palabra cargada de siglos de dolor. Ella no pudo responder. El silencio se extendió, pesado, asfixiante. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca. Ricardo temblaba, murmurando perdón, 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 como un mantra roto. Sentía que el suelo bajo nuestros pies había cambiado, como si la casa respirara la verdad por primera vez. Su esposa, derrotada, desviaba la mirada, incapaz de sostener el peso de la revelación. Sofía me sujetó del hombro, como quien reconoce que la madre que siempre sostuvo todo ahora también necesitaba apoyo. Y yo, con la carta apretada en las manos, sabía que estaba frente a un punto sin retorno. Pero, antes de que alguien pudiera decir algo, un golpe seco afuera nos hizo estremecer. No era un sonido común, parecía un impacto fuerte, como si algo hubiera sido derribado a propósito. Ricardo palideció, sus ojos saltando de miedo. Ellos vinieron, murmuró, casi sin voz. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué hablaba como si estuviera siendo casado? La máscara de su esposa había caído, pero una nueva sombra surgía, mayor y más amenazante. Y yo sabía, lo peor aún estaba por llegar. Puse la carta sobre la mesa, con las manos aún temblorosas, pero la mirada firme. Explica esto, Ricardo, exigí, sintiendo que mi voz resonaba más fuerte que mis propias fuerzas. Él respiró hondo, el pecho subiendo y bajando como quien carga un peso de siglos. Sus ojos vidriosos buscaron los míos, y en ellos había arrepentimiento, pero también miedo. Un miedo que no venía de mí, ni de Sofía, ni de los nietos. Era algo mayor, invisible, que lo acosaba en silencio. La sala parecía encogerse, cada sombra en las paredes tomando formas amenazantes. La mujer intentó hablar, pero mi hija se adelantó. Ahora él va a hablar, y tú vas a escuchar. Ricardo se apoyó en la silla, las manos temblorosas, y dejó escapar las primeras palabras. Elena, yo no elegí desaparecer. Me alejaron. Mi corazón se aceleró, y sentí mi cuerpo estremecer. Su esposa intentó interrumpir, pero Sofía la silenció con un gesto firme. Él va a hablar, dijo, su voz cortante como una cuchilla. Estaba en shock, tratando de absorber lo que acababa de oír. Pasé décadas creyendo en una mentira, y ahora la verdad surgía en pedazos. El silencio era tan pesado que hasta el reloj parecía detenido. Cada segundo era una eternidad, y Ricardo parecía por fin dispuesto a romper las cadenas. Intenté volver tantas veces, murmuró,
pero siempre alguien me lo impidió. Señaló con la cabeza a la mujer a su lado, que ahora desviaba la mirada, derrotada. Su rostro ya no tenía la misma altivez. Había grietas en la máscara que siempre sostuvo. Sofía avanzó un paso, el pecho erguido. Nos quitaste el derecho de elegir, pero ahora la verdad no se va a esconder más. Sentí orgullo de mi hija, que se erguía como guerrera frente al enemigo. Isabella me tomó la mano, y Mateo mantenía los ojos fijos en su abuelo, como si tratara de descifrar lo que aún estaba oculto. La verdad estaba sobre la mesa, pero sabía que dolía más que cualquier herida. La esposa, desesperada, intentó darle la vuelta a todo. «Están creyendo en un viejo enfermo que solo dice tonterías», gritó, con la voz quebrada, pero nadie le creía ya. Sofía se volvió hacia mí, lágrimas corriendo en silencio, y dijo: «Mamá, siempre te culpé por mantenernos lejos de él, pero ahora veo que no fuiste tú». Mis piernas casi flaquearon. La cicatriz que cargué por tantos años parecía abrirse de nuevo, pero esta vez, con la oportunidad de ser limpiada. Ricardo lloraba, repitiendo: «Perdónenme, quise volver, quise estar con ustedes». El suelo parecía temblar bajo nuestros pies. Me levanté y enfrenté a esa mujer cara a cara. «Me robaste el futuro de mi hija y trataste de borrar mi pasado, pero no voy a permitir que robes también el presente de mis nietos», dije, sintiendo una fuerza que no venía solo de mí, sino de todas las mujeres que me sostuvieron en silencio. Sofía sujetó mi brazo, y sentí que no estaba sola. Isabella levantó el mentón, repitiendo: «Nadie más va a callarnos». La sala entera parecía encenderse de valentía. Por primera vez en décadas, no me sentía prisionera del dolor. Era dueña de la verdad, y brillaba como una cuchilla contra la oscuridad. Ricardo se arrodilló frente a Sofía, con la voz entrecortada: «Sé que fallé contigo, pero nunca dejé de amar, nunca». Sofía cerró los ojos, lágrimas corriendo por su rostro, y respiró hondo antes de responder: «El amor que no se traduce en presencia se convierte en cicatriz, papá, y la mía nunca desaparecerá». El peso de esas palabras cayó sobre todos nosotros. Sabía que su dolor no sería borrado de un día para otro, pero también sabía que ese momento era el inicio de una transformación. La fuerza que emergía en mi hija era reflejo de la promesa que me hice: nunca dejarnos de rodillas otra vez. El silencio volvió a imponerse, pero ya no era un silencio de miedo, era un silencio de resistencia, de un futuro que aún podía reescribirse. Su esposa, acorralada, respiraba hondo, pero ya no tenía la misma valentía de antes. El poder había cambiado de manos. Sofía se acercó a mí y dijo: «Mamá, la verdad siempre estuvo con nosotras, solo faltaba el valor para enfrentarla». La abracé, sintiendo la fuerza de nuestra sangre, la continuidad de nuestra lucha, y en ese abrazo, supe que no estábamos solo defendiendo nuestra historia, sino creando una nueva. Entonces, un sonido metálico afuera nos heló otra vez. No era el viento, era como si algo hubiera sido derribado a propósito, demasiado fuerte para ser coincidencia. Ricardo abrió los ojos de par en par, pálido como la muerte. «Ellos no van a parar, nunca van a parar», murmuró, con la voz casi apagada. Sujeté la mano de Sofía y de mis nietos, preparándome para lo que viniera. El giro de la fuerza ya había ocurrido dentro de nosotras, pero ahora, una nueva batalla parecía acercarse a la puerta de mi casa. La tensión en la sala era insoportable. El sonido metálico de afuera seguía retumbando en mi mente, y Ricardo temblaba, aferrándose al brazo de la silla como si fuera su última ancla. Su esposa, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la derrota. Enderezó la postura, respiró hondo y dijo: «Ustedes no saben la verdad completa. Elena siempre usó su orgullo para alejarnos a todos». Sus palabras cortaron como cuchillas, pero ya no tenían el mismo poder. La mentira estaba expuesta, y ella parecía aferrarse a pedazos rotos. Aún así, mi corazón latía más fuerte.
Sabía que todavía guardaba cartas bajo la manga, y eso me aterraba. Sofía fue la primera en responder, sin dudar. «Mentira», gritó, y su voz resonó como un trueno. Crecí sintiendo su ausencia como un vacío dentro de mí. Mi madre nunca me alejó. El que desapareció fue él, y tú lo mantuviste en silencio. La mujer mordió sus labios, incapaz de sostener la mirada de mi hija. Sentí orgullo, pero también dolor. Orgullo por ver a Sofía fuerte, enfrentando al enemigo. Dolor por saber que aún cargaba cicatrices que quizá nunca sanarían. Isabella y Mateo se miraban, absorbiendo cada palabra como si fuera un juicio público. Y yo sabía, mis nietos jamás olvidarían aquella escena. Ricardo alzó la voz, la primera vez que sonó más firme. «Basta, Clara», dijo, revelando el nombre que siempre había ocultado. La sala entera se estremeció. «Tú destruiste mi vida y la de ellas. Ya no voy a callar más». Clara retrocedió un paso, sorprendida, pero pronto recuperó la arrogancia. «No hables como si fueras inocente, Ricardo. Tú aceptaste, te callaste porque fuiste cobarde». Él bajó la cabeza un instante, pero luego me miró. «Tiene razón, Elena, fui cobarde, pero no cruel. El silencio me devoró todos estos años». Mi corazón dolió. Su silencio había sido la herida más profunda. Clara intentó una última jugada, y sus ojos brillaban de rencor. «No tienen pruebas, solo palabras de un hombre roto. ¿Quién le creería?». La arrogancia disfrazaba el miedo, pero su voz ya no convencía. Sofía cruzó los brazos, la mirada firme como piedra. «Yo le creo, porque la verdad no necesita pruebas cuando se lleva en el cuerpo la cicatriz de la ausencia». Las lágrimas bajaban por su rostro, pero no eran de debilidad, eran de liberación. Isabella se levantó del sofá y se acercó a mí, apoyándose en mi hombro. «Abuela, no dejes que hable más». El peso de la verdad era insoportable. Ricardo sollozaba, pero aún encontró fuerzas para hablar. «Elena, regresé porque no quiero morir sin pedir perdón, no solo a ti, sino a nuestra hija, y a nuestros nietos». Sus palabras resonaron en la sala como una campana distante. La muerte rondaba, y él lo sabía. Clara cerró los ojos un instante, como si fuera a derrumbarse, pero pronto lanzó una mirada de odio hacia mí. «No mereces perdón, Ricardo, ni ella merece compasión». Respiré hondo. La rabia quemaba, pero entendí que ya no se trataba de venganza. Era sobre el legado, era sobre lo que dejaría a mis nietos. Sofía se acercó a su padre, los ojos vidriosos. «No sé si puedo perdonarte, pero sé que no voy a permitir que esta mujer siga controlando nuestra historia». Ricardo intentó tomar su mano, pero ella se apartó, aún en conflicto. «El tiempo no borra todo, papá, y algunas ausencias dejan marcas que ni la fe cura tan rápido». Vi la lucha en ella entre rabia y compasión, entre rencor y esperanza, y también vi que, a pesar del dolor, había heredado la valentía que siempre intenté transmitir. Clara, al fondo, apretaba los puños. Sabía que estaba perdiendo el control. De repente, un ruido más fuerte vino de la calle, como pasos apresurados. Ricardo se puso pálido como la pared. «Me siguieron». «Lo sabía», murmuró. Sofía me miró asustada. Isabella tomó mi brazo, y Mateo corrió hasta la ventana. «No veo a nadie, abuela, pero creo que hay un coche detenido afuera». La incertidumbre se apoderó de todos, y Clara aprovechó para soltar una sonrisa sombría. «¿Creen que la verdad es suficiente? Existen fuerzas más grandes de lo que imaginan». El veneno en su voz me heló. Entendí, en ese instante, que había mucho más oculto de lo que ya habíamos descubierto. El silencio volvió a imponerse, y solo la respiración pesada de todos llenaba la sala. Cerré los ojos y pedí a Dios fuerzas, porque percibía que estábamos frente a algo aún más oscuro. Ricardo lloraba como un niño, Clara respiraba como fiera acorralada, Sofía ardía en furia, y mis nietos me miraban como esperando que yo fuera su escudo. Su último intento había fallado, pero yo sabía, aún quedaba veneno en su lengua. Y antes de que pudiera pensar, dijo en voz baja,
Si supieran lo que está por venir, rogarían que él nunca hubiera regresado. El silencio que siguió a las palabras de Clara fue aún más asfixiante que todos los gritos anteriores. Sentía el peso de la respiración de cada uno en la sala, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para tragarse. Ricardo bajó la cabeza, los hombros curvados como si cargara siglos de culpa. Sofía, con los ojos vidriosos, sujetaba mi mano, buscando fuerzas que quizá ni ella sabía que tenía. Isabella y Mateo se acercaron, sus rostros jóvenes marcados por un dolor antiguo que ahora comprendían. La sala parecía suspendida en el tiempo. Era como si estuviéramos al borde de una revelación inevitable, y yo sabía que ya no había regreso. Ricardo respiró hondo y, con voz quebrada, empezó a hablar. Elena, no volví solo para pedir perdón, volví porque no quiero morir sin contar la verdad. Fui manipulado, apartado de ustedes por mi propia familia, y ella, señaló a Clara, fue cómplice de todo. La confesión cayó sobre nosotros como un trueno. Mis ojos ardían, y sentí que mis piernas flaqueaban. Pasé décadas creyendo en una versión distorsionada de mi vida. Sofía sollozaba, repitiendo en voz baja, entonces era eso todo el tiempo. Isabella lloraba en silencio, mientras Mateo fruncía el ceño, intentando comprender el peso de esa revelación. Clara estalló en furia, como fiera acorralada. Mentiras, él inventa todo porque está enfermo, porque teme a la muerte, gritó, su voz quebrada por la desesperación. Pero, esta vez, la máscara había caído, y el pánico en sus ojos era prueba suficiente. Me acerqué a ella, sujetando con fuerza la carta en mis manos. Me robaste la oportunidad de vivir una historia diferente. Le robaste a Sofía el derecho de tener un padre, y ahora intentas robar hasta la verdad. Cada palabra estaba cargada de dolor y valentía. Ella desvió la mirada, sin fuerzas para responder. Su silencio fue la confesión más cruel. Ricardo se levantó con dificultad, como si cada movimiento fuera una lucha contra el tiempo. No quiero morir sin reparar, Elena. Sé que nada traerá de vuelta los años perdidos, pero quiero que mis nietos sepan que los amo. Quiero que Sofía sepa que nunca renuncié a ustedes. Su voz se quebró, y lágrimas corrieron finalmente por su rostro. Sofía retrocedió un paso, luchando contra las emociones. Papá, no sé si puedo perdonarte, pero quizá pueda entender. Su corazón sangraba, pero había una chispa de esperanza. Era el inicio de una nueva cicatriz, no de un final. Sentí una extraña paz apoderarse de mí. Décadas de dolor finalmente encontraban respuestas, aunque no fueran las que hubiera querido. Ricardo, tu cobardía nos costó caro, pero la mentira costó aún más. Hoy, frente a tu fragilidad, veo la verdad. Y ella me libera. Mis palabras resonaron, y noté que mis nietos las guardaban como legado. Clara, derrotada, retrocedía hasta la puerta, el rostro marcado por el odio. Esto no termina aquí, dijo, pero su voz ya no tenía poder. Salió, cerrando la puerta de un portazo, dejando atrás solo el eco de su propia ruina. Sofía se acercó a mí, los ojos aún rojos. Mamá, ¿cómo pudiste sobrevivir a todo esto? Apreté su mano y sonreí con ternura. La fe y el valor de nunca dejarme vencer por el silencio. Isabella se acurrucó a mi lado, y Mateo, aunque no comprendía todo, dijo, abuela, tú eres nuestra fuerza. Las lágrimas bajaron, pero esta vez eran de alivio. Sentía que, a pesar del dolor, estábamos más unidos que nunca. La revelación no destruyó nuestra familia, nos rehizo, y esa era la victoria que nadie podría robarnos. Ricardo se sentó de nuevo, exhausto, pero había algo distinto en su mirada. Ya no era solo arrepentimiento, era gratitud. Gracias por escucharme, Elena. Aunque sea tarde, yo solo asentí con la cabeza, sin decir nada. Algunas heridas no necesitan palabras para ser entendidas. Sofía, en silencio, puso la mano sobre su hombro. El gesto no era perdón, pero sí un comienzo. Isabella y Mateo se acercaron, vacilantes, y Ricardo los miró con cariño,
como quien veía en el presente la oportunidad de reconciliarse con el pasado. Por primera vez, sentí que el dolor daba paso a la esperanza. Afuera, el ruido cesó, la calle quedó en silencio, como si hasta el mundo se hubiera detenido para escucharnos. Respiré hondo, sintiendo que un ciclo se había cerrado. El dolor aún estaba allí, pero ya no me dominaba. La esperanza renacía, frágil, pero viva. Abracé a Sofía y a mis nietos, y miré al cielo, murmurando en voz baja: gracias, Señor, por no dejarme sola. El silencio de aquella noche ya no era de miedo, era un silencio de paz, y por primera vez en décadas, pude creer que nuestra historia, a pesar de las cicatrices, estaba finalmente siendo reescrita.